días. El día de hoy corresponde que estudiemos juntitos la clase de lenguaje y comunicación correspondiente a la fecha 25 de mayo de 2020. El objetivo del día de hoy es hacer comentarios que demuestren la empatía por lo que expresa un familiar. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en las clases de historia? La empatía, el ponerse en el lugar del otro, el entender que a lo mejor la otra persona está pasando por alguna situación difícil, ¿cierto? Y ponerse en su lugar. Dijimos que eso era ser empático, pero también la empatía tiene que ver con lo que siente la otra persona, no solamente por lo que está viviendo, sino que también por lo que está sintiendo en el momento. Así que vamos a comenzar, sin antes decirle que esta clase tiene 3 etapas. La primera, en el inicio, vamos a leer un pequeño texto. Luego de eso, vamos a profundizar en el contenido de lo que es un poema. Y al finalizar, vamos a realizar una actividad con con algún familiar, puede ser con un pariente, también con la persona que nos cuida, o quizás con un hermano, ¿cierto?, que esté en la casa más próximo para poder ayudarte con esta tarea. ¿Ok? Vamos a comenzar. Vamos a leer este pequeño texto que se llama El lobito bueno. El autor es José Agustín Goytisolo. Dice así: Érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Este pequeño texto tiene un contenido. ¿De qué se trata ese contenido? ¿Pueden decirme ustedes de qué se trata? Ahora, había un lobito que lo maltrataban. ¿Por qué lo maltrataban? ¿Qué piensas de lo que acabas de leer? Y ahora, ¿a qué tipo de texto corresponde? El tipo de texto que acabamos de leer se llama poemas. Y los poemas son obras escritas en verso que buscan expresar las emociones o impresiones del mundo para el autor, es decir, qué es lo que piensa el autor acerca de lo que está tratando su obra. En estos tipos de textos es muy común el uso de la rima y también de otras herramientas del lenguaje. El verso. Dentro de un poema dijimos que estaba la escritura, ¿cierto?, en tipo de verso. ¿Qué es un verso? Es un conjunto de palabras que está sujeta a un ritmo, ¿sí? Se llama verso, es muy importante lo que tenemos acá como definición, porque un verso viene del latín versus, que hace referencia a los surcos del arado en los movimientos de ida y de vuelta. Miren, ¿sabían eso? Repito, un verso proviene de la palabra del latín. El latín es un idioma antiguo que ya no se habla, pero sí muchas palabras derivan del latín que nosotros usamos diariamente. Y en el latín, la palabra significa que nosotros tomamos como raíz, se llama versus y hace referencia a los surcos del arado en los movimientos de ida y de vuelta. O sea, cuando se ara, ¿cierto? Y cuando se viene se va y viene el arado por los surcos para poder hacer las zanjas, que son los surcos, ¿cierto? A ese movimiento se le llama versus. ¿Sí? ¿Y por qué se le llamará verso a esta palabra, a este tipo de escritura? Se le llama verso porque
En su escritura tiene un vaivén con respecto a su ritmo, y ese ritmo se lo dan las palabras que se parecen entre sí. Y a esas palabras que se parecen entre sí y que están sonando al inicio o al final de estos versos, le vamos a llamar rima, ¿sí? Entonces, ¿qué es una rima? Es el ritmo que se le da a un verso a través de las palabras que finalizan de igual forma o que tienen una misma entonación. Estos versos están determinados por cierta cantidad de sílabas. Los versos son cada una de las líneas o unidades ordenadas de un poema. ¿Qué es la estrofa? Las estrofas, por otro lado, son un conjunto de versos separados por espacios en blancos o también en silencio, dependiendo si el poema lo estamos leyendo o lo estamos escuchando. Si lo estamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que están separados por un espacio. Y si lo estamos escuchando, nos vamos a dar cuenta que el poeta que lo está recitando hizo un pequeño silencio. Acá tenemos un ejemplo de lo que es la estrofa junto con un verso. Si se fijan bien, cada una de estas líneas es un verso. Esto es un poema. Tenemos un verso, dos, tres, cuatro versos. Y si se fijan bien, también tenemos la misma cantidad de versos en las otras estrofas. Acá tenemos una estrofa, acá tenemos otra estrofa y acá tenemos otra estrofa. Cada una de ellas tiene la misma cantidad de versos. Estas estrofas en conjunto forman el poema. ¿Ven qué interesante? Pero voy a retroceder. Fíjense. Dice, albores del día, llegaron llamando. Desde mi ventana se ve todo blanco. ¿Con qué rima blanco? ¿Rimará con día? Blancos los caminos, blancos los tejados, la veleta blanca y blancos los campos. ¿Cuál es la rima que se produce acá? ¿Será tejados? ¿Será caminos? ¿Será campos? ¿O será la palabra blancos? Blancos, ¿cierto? Blanco se repite mucho y todos los versos riman con blancos. La tierra coqueta se cubrió de un manto de algodón ligero, blanco, blanco, blanco. ¿Con qué rima este verso? ¿Con qué otro rima? Yo podría decir que rima con manto, ¿cierto? Manto y blanco, blanco, blanco. Sí, puede ser. Y estas rimas le dan una hermosura a lo que estamos leyendo. ¿Sí? Le entregan como el propósito que quiere darle el autor, que en este caso es el poeta, para que su escrito suene de forma más hermosa, más bella. Vamos a volver a leer el texto del inicio y dice así: érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Se dan cuenta que cada uno de estas estrofas tiene una rima donde un verso encaja con el mismo tono o entonación que algún otro verso de su misma estrofa. Nos podemos dar cuenta también que estas estrofas tienen la misma cantidad de versos en cada una de ellas. Acá tiene una cantidad, tiene otra cantidad, tiene otra cantidad. ¿Cuántos versos habrá acá? ¿Y cuántas estrofas tenemos? Muy interesante, ¿cierto? Ahora, lo que vamos a hacer es una actividad. Le vamos a preguntar a un familiar
puede ser el hermano que está con nosotros, puede ser la persona que nos está cuidando, o el papá o la mamá que nos está ayudando a hacer la tarea. Pregúntenle, ¿qué sienten cuando te discriminan? Es súper importante, ¿se acuerdan de lo que estábamos hablando de la discriminación? De la diversidad también. ¿Qué sientes cuando te discriminan? ¿Te sientes bien, mal? Y luego de eso vamos a realizar la actividad de la página 56-59. ¿Qué otros poemas conoces? Interesante, a veces nos sabemos poemas que son cortitos. Por ejemplo, yo me sé uno que dice, del cielo cayó una rosa, el viento la deshojó, y en cada pétalo decía, mamita te quiero yo. Ese es el poema que yo me sé. ¿Y ustedes se saben alguno? ¿Cuál se saben? Busquen uno en internet y busquen una canción o en un libro. Busquen una canción, perdón, en un libro en internet. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común el poema de la canción? ¿Se parecerán mucho, mucho, mucho? ¿Se parecerán más o menos? ¿O no se parecerán en nada? Ya, les dejo esa actividad entonces. Lo hacen el libro, la actividad del libro la hacen en el libro. Y las dos últimas preguntas las realizan en su cuaderno. ¿Ya? Muchas gracias por poner atención y nos vemos en la próxima clase. Chao niños.